La voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está el psicólogo Antonio Miranda y le agradecemos muchísimo a Toño que nos acompañe, y hoy vamos a abordar un tema peliagudo, un tema importante que inclusive es el mismo auditorio el que lo ha puesto sobre la mesa. Sí. Esta necesidad o no, tú nos dirás, de hacer un examen psicológico a quienes quieren contender por un cargo público. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Yo creo que sí sería, pues no necesario, yo diría que indispensable, ¿no? Al tener un puesto público de gran responsabilidad, un perfil psicológico sería algo ideal y sería necesario. ¿Por qué? Digo, no porque a través de un perfil psicológico sepas al 100% cómo va a ser la persona, pero sí saber qué habilidades, qué debilidades, qué áreas fuertes, qué áreas de oportunidad, como elegantemente se le llama ahora a los defectos, pudiéramos tener para trabajarlo. O sea, no nada más sería una evaluación psicológica bien hecha, sino también una capacitación acerca de esa personalidad, ¿no? Y tratar de sacar los mejores, los mejores puestos. A lo mejor yo puedo tener una habilidad para liderear y puedo tener una muy mala habilidad de comunicación, pero con una capacitación puedo desarrollar esa habilidad de comunicación y convertirme en un político mucho más fuerte, mucho más capaz, porque luego nos quedamos nada más en la evaluación, ¿no? Decir, sabes que pues tú estás muy mal en esta área, pero luego tenemos que trabajarla y pudieran ser muy buenos candidatos y mejores alcaldes, gobernadores o diputados, ¿no? Claro. Oye, Toño, ¿el poder enferma? Sí, claro. ¿De qué enferma? Lo que pasa es que depende de la sociedad en la que vivamos. La sociedad mexicana es una sociedad que tiende mucho al complejo, ¿no? Que tiende mucho a la apariencia, que tiende mucho a la falsa autoestima. Sí, en lo general, ¿no? Estamos hablando de la señora que ahorita que está sentada y que me está escuchando y está echándose sus huevos rancheros muy rico, ¿verdad? No, esa señora está bien, pero la gran mayoría del mexicano tiende a ser inseguro, tener una baja autoestima. Entonces, cuando llegas al poder, en una sociedad donde se privilegia el ser chueco, el hacer tranza, el fregarte al otro, el no dejarte, pues terminas asumiendo el poder, y el poder dices, ahora sí me toca fregármelos, ¿no? Ya me hizo justicia la revolución. Exactamente, sí, y esa palabra de la revolución está excelente, porque pues la revolución ¿para qué sirvió? Es la situación de la sociedad. Si tienes una sociedad que coopera, que ve la colaboración como una virtud, que ve el llegar al poder como un servicio, anda, pues sería una maravilla, ¿no? Ahí lo que tendríamos que trabajar más bien es en el sistema, porque si hay personas, digo, muy capaces en la región y en México que luego el mismo sistema las echa a perder. O yo me pongo a pensar en los candidatos a algún puesto. Luego la gente que está alrededor es la que tenemos que evaluar, ¿no? Porque el que llega al puesto puede ser muy bueno y es muy buena persona, pero los que están alrededor pues no le dejan llegar cierta información, que luego esa gente que está alrededor es la que está manejando el poder tras bambalinas y es la que toma decisiones espantosas y se lleva de corbata al encargado por el cual va a votar uno, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de test sería necesario aplicarle a un candidato? Mira, hay test muy básicos que son la figura humana, el MMPI, que es muy viejo pero es bueno, pero yo me iría a test mucho más específicos, como digo, los psicólogos lo entenderán un poquito, el de relaciones objetales, que nos habla de los niveles más profundos, y una entrevista. Luego nos vamos mucho a la cuestión de las pruebas. Las pruebas sí arrojan ciertos elementos importantes, pero luego tienes que hacer una entrevista donde tú confrontas, rectificas o ratificas ciertas cosas que tú viste en la prueba. Y después tú dices, ¿qué tanto estas pruebas están en una coyuntura o qué tanto estas pruebas hablan de la base de personalidad? ¿A qué me refiero? No es lo mismo que tú estés ahorita presionada y que hagas una prueba a que no estés presionada y hagas esa misma prueba. Ya en la entrevista, que luego también habría que prepararse un poquito para hacer este tipo de entrevistas, ¿no? Que me decían a mí, es que, Toño, tienes ahí el detector de mentiras. El detector de mentiras puede ser una maravilla,
El asunto es que si no sabes preguntar el detector de mentiras, pues lo vas a echar por la borda. ¿Pero qué preguntarías, por ejemplo? Los confrontas. Es como las preguntas del FBI, ¿no? Son de técnica. O sea, oiga, usted se llama Marcela, sí. Usted nació en Torreón, sí. Y luego empiezas a confrontar. ¿Cómo es confrontar? Si tú tienes un candidato que dice que es del pueblo y que es una maravilla y que él viene desde abajo y le preguntas y encuentras una respuesta de discriminación, no es cierto lo que está diciendo. Si tú dices que es una persona que va a pensar en el pueblo, que viene desde abajo y todo su círculo de amigos es de la alta sociedad, pues no conocen nada de acá, ¿no? O sea, es ahí donde tenemos que checar ciertas cosas. Digo, tú no puedes poner un candidato a correr con Nike, ¿no? O no puedes poner un candidato a hablar de los indígenas cuando no los conocen. O no puedes decir, el candidato va a resolver el problema de Chiapas en 15 minutos. O sea, ahí te revela, ¿no?, qué está pensando la persona en realidad. Ajá. Ahora, yo he visto que ahora los políticos, pues, son hiperreactores. Sí. La verdad es que cuando se incomodan, lo dejan ver, pero con mucha puntualidad. O sea, ni siquiera se toman la molestia de asumir el control de sus emociones, y entonces escuchamos frases tan frecuentes como es de mecha corta. Sí. ¿No? ¿Qué está pasando con eso? Hay un distanciamiento entre el político y el ciudadano, porque el ciudadano ahora pregunta más, inquiere más, critica más, y entonces el político no es capaz de asumir la crítica o el cuestionamiento, ya sea de la prensa o de la sociedad civil. Mira, la gente que tiene arriba de 30 años se acordará de aquel personaje de Héctor Suárez muy famoso que le preguntaban y no decía nada. Era un político y se aventaba un rollote, ¿no? Para los chavos va a ser muy difícil, pero lo pueden ver en YouTube. Se estructuraron tanto los candidatos y los políticos que se iban por la tangente y les dabas oportunidad, pero ahora tienes a una sociedad más informada, metiche, que qué bueno, que ya no puede... No, pero metiche tiene una connotación negativa, yo creo que involucrada, ¿no? Bueno, porque metiche es... Bueno, yo me voy a meter en lo que no me importa, soy metiche. Bueno, tienes razón, sí. Pero también involucrada le damos un privilegio, más bien más informada, porque involucrada sí. Luego se involucran en cada cosa que luego pues no sabe uno. Más interesada, ya. Menos dejada. Entonces le preguntas ya más cosas al candidato. Entonces le preguntas cosas y el candidato, como trae una estructura, ahí es donde se rompe. Decía un terapeuta familiar: ¿quieres conocer verdaderamente a tu pareja? Estrésala. Pues sí. O sea, y ahí, ahorita que hablábamos de la selección y evaluación de candidatos, hay uno que se llama Assessment Center, que es poner a todos los candidatos y ponerlos a que se peleen. Entonces ahí te sale todo de que el señor que ahí viene a la gerencia de esta empresa lechera muy buena, pues le salió que les gritó. Entonces ahí dices, oye, pues si así te vas a poner, si le haces un assessment, no sería un debate. Un assessment a los candidatos sería una fregonada. A ver, ¿cómo sería? Platícanos cómo sería un ejercicio. Los juntas a los 3, 4, ¿no? Y les empiezas a preguntar, y ahora vamos a hacer una dinámica. A ver, usted va a organizar una fiesta del Día de la Madre en la empresa. Ok, organízala. La gente se empieza a patinar. Yo me acuerdo de una que le pusieron a un señor y le dijeron, cante, por favor. No, ¿qué pasó? Pues esto es una entrevista de trabajo. No, cánteme una canción, ¿cómo le canta a sus hijos? No, ¿cómo cree? Oiga, pero luego en el puesto en el que usted va a estar, si le piden que cante, ¿no va a cantar? O sea, presionas y lo sacas de su zona de confort. Exacto. El señor terminó perdiendo ese puesto en ese momento. ¿Por qué no cantó? No, porque no. Se oye muy... Sí, porque no tiene flexibilidad. Ajá. O sea, tienes un puesto donde requiere flexibilidad. No, aquí hay muy buenos que cantan. Están hablando de política. No, les encanta acuérdate cantar. De aquella declaración de Fox. ¿Y yo por qué? No, o sea, es en el momento le pones al candidato esa presión, nada más que no se van a dejar exponer ese tipo de cosas. Pero sería muy padre tener al candidato y al asesor. Bueno, pues si no se quieren exponer ante un cuestionario, un debate, claro, serio, sí, periodístico, pues imagínate tú, exponerte a algo que
que no sabes exactamente qué es, ni sabes, oye, Estaría muy padre. invitas a debates y te piden las preguntas. O sea, ¿cómo? Sí, nada más que, digo, es que también luego lo prefabricamos ciertas cosas y la gente dice, es que la detección de mentiras, el lenguaje corporal, sí es cierto, está muy padre, pero si lo haces fuera de contexto no es lo mismo. A ver, ¿se podría hacer una interpretación de la conducta o la salud mental de una persona a partir de lo que tú escuchas en una entrevista o en una declaración? Sí, claro, ¿Sí? por supuesto. ¿Se pueden inferir muchas cosas? Por supuesto. ¿Qué pasa con las personas que están utilizando mucho lenguaje altisonante, sí, groserías inclusive, y la postura es de reto constante hacia los demás? Tendríamos que ver si es una faceta, o sea, es una máscara para ganar adeptos, porque ahorita lo confrontador da mucho, está Donald Trump, o si en el fondo verdaderamente es una persona devaluadora. Pero eso lo ves con otras pláticas, o sea, con otras declaraciones. Con un lenguaje de esta naturaleza y tal, sí. ¿Tú piensas que podría ser una persona devaluadora? O alguien lo está asesorando para que conteste de esa forma para que gane votos. Ajá. O tiene un excelente asesor o es muy tonto el candidato. Ajá. Nos están preguntando qué puntos claves del examen psicológico son básicos en un candidato. La tolerancia a la frustración, el liderazgo, el manejo de las emociones y el respeto y la tolerancia. Uy. Y todos juntos tienen que estar. Sí, es que si no imagínate un candidato que no tiene tolerancia a la frustración. Un candidato o un alcalde o un gobernador o un diputado tiene que ser como el árbitro. Imagínate que el árbitro diga, no, yo no aguanto, me están echando carrilla en la tribuna. No, compañero, pues las mentadas de madre vienen integradas en su perfil. Entonces imagínate que un árbitro diga, es que yo las mentadas de madre no las aguanto. Bueno, verdad que están más delicados los árbitros. El asunto es que el candidato, si no lo tiene y lo desarrolla, qué padre, pero nadie puede convertirse en algo que no es. No le puedes pedir a un candidato que sea candidato de la gente si no conoce a la gente y no le interesa. No puedes pedir un candidato que sea brillante en el liderazgo cuando no tiene la más mínima idea de qué es el liderazgo. Y a veces nosotros esperamos ciertas cosas. Toño, ¿y tú como psicólogo te das a la tarea como de analizar los perfiles psicológicos de quienes están expuestos a la escena pública? Sí, es bien padre, es que te diviertes mucho. ¿Y en alguno en particular has hecho algún ejercicio? en todos. Lo que pasa es que son candidatos que hablan mucho de lo que traen en el fondo, ¿no? Uno habla, por ejemplo, Miguel Riquelme habla de mucho esfuerzo desde abajo, de echarle ganas, ¿no? Pues sí viene de la cultura del esfuerzo, ¿no? Claro, Bueno, sí, el asunto, sí, es como del esfuerzo, de las ganas, de nosotros, de Podemos, ¿no? habrá que ver qué esfuerzo, ¿verdad? Sí. El asunto es que hay que checar las otras declaraciones. No tienes a otro candidato que puede hablar muy bien de la gente, pero de la gente de alrededor, no de la gente de fuera. Yo puedo decir es que el equipo del Santos es una maravilla, los demás equipos pues ya no. O sea, también tenemos que checar las declaraciones en función de lo que has visto. Mira, echan mentiras. Es difícil no echar mentiras. Dicen que echamos 3 mentiras diarias, al menos. ¿Todos los días? Al menos 3 mentiras diarias. Mentiras piadosas. No, de cualquier mentira. Está comprobado estadísticamente. No es cierto. ¿De veras todos? Sí, por lo menos 3 mentiras diarias. O sea, que van desde qué bien te ves a cuando en realidad estás pensando otra cosa. Exacto, exactamente. Híjole, y los políticos que están tan expuestos, como cuántas mentiras contarán. Imagínate. Ahora, hay mentiras que se creen, ¿no? Ahora, no hay un candidato ideal, por eso es hacerles un análisis y a partir del análisis saber cuáles son sus áreas fuertes. ¿Qué piensas de la conducta de Humberto Moreira Valdés? Como psicólogo, estrictamente como psicólogo. No, es totalmente reactiva. Habla de alguien que... Pero es que está a la defensiva, ¿no? Sí, pero habría que ver por qué. O sea, aquí nos da la información ciertos elementos, pero él parece enojado de otra forma. O sea, cuando te enojas tú con un hermano así, habla de otra cosa en el fondo. ¿De qué? No sabemos, hay un rencor o pendientes, ¿no? No sabemos lo que hay detrás de la puerta. En la relación familiar. Sí, pero un rencor reciente. Hay como un resentimiento, no un rencor. Y hay una cierta tendencia a ver al hermano como el fregón.
porque le reclama como por qué él se convirtió en eso, ¿no? Como hay una admiración, yo siento que de Humberto hay una admiración hacia el gobernador. Y hay un reclamo como cuando se te cae el papá y te desilusiona. ¿Qué tanto está viviendo todavía el duelo de su hijo? Eso sí, no sé. No se manifiesta en sus expresiones. Híjole, tú como psicólogo no lo yo creo no lo que ves. es que te pones a pensar como papá que si pierdes un hijo es dificilísimo, ¿no? Claro. Yo creo que debe de haber Claro. un enojo y obviamente una tristeza muy grande. El que está muy triste también está muy enojado. Pero yo veo así como una desilusión del hermano maravilloso, ¿no? Y se ve quién de los dos es el que tiene más inteligencia, ¿no? Sí. O sea, ahí se ve muy claramente quién es el inteligente y prudente. ¿De qué tipo de inteligencia estás hablando? Bueno, ahora que hay tantas inteligencias, ¿no? Bueno, de SEI y emocional, uno es más inteligente que el otro. El otro no tendría por qué responder así. Bien. Toño, pues muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. Gracias por estar con nosotros y por traerlo a la mesa. Y me dicen, es diferente venir de la cultura del esfuerzo a no tener dinero. Sí, sí es cierto. Hay una diferencia. Muchísimas gracias, Antonio Miranda, psicólogo en este contexto psicológico.